Buenos días desde Miami Beach. Una de las cosas maravillosas que tiene esto de vivir nómada es que te permite vivir otras vidas. Yo creo que ya de eso he hablado bastantes veces. Me llamo Charlie y llevo 8 años y medio dando la vuelta al mundo en moto por etapas. Ahora voy en monopatín, pero finalmente voy en moto. Y en este momento estoy en Miami, donde va a empezar la etapa 12+1, que nos llevará desde aquí, desde Florida hasta, no lo sé, porque el lema de todos estos años es que el plan es que en el plan. You're not gonna believe who I just found at the tail of the dragon. Hace un año aproximadamente conocí a Alberto y me habló de Florida Outdoor Adventures. Eso es. Igual que el canal, y es un grupo, no es un club, es un grupo solamente de amigos. De toda la gente motera que había en Miami. Nos vemos en Florida. Y llevo 2 meses aquí, viviendo de otra forma diferente a mi vida nómada habitual. Para sostener esta vida nómada, a mí, como a todo el mundo, pues me toca trabajar, ¿no? O a casi todo el mundo. En mi caso, pasar muchas horas delante de este ordenador, editando principalmente. Eso me lleva a veces a tener que hacer paradas largas, ¿no? Y si eso me pasa en un país como Estados Unidos, que es muy caro, o me ayuda a la gente, o hubiera sido inviable. Y la primera persona que me ayudó al llegar a Miami fue Camilo. Ajo, albahaca y ya. Y un poquito de hongos. Qué bien me cuidas, Un ¿no? poquito de hojitos. Esa espalda, Ya. Qué buena pinta, ¿no? ¿Y tú, Camilo, cuánto tiempo llevas en Miami? Llevo del 2001. Bueno, vamos a comer. Nos vemos en el hotel. Estamos en el corazón de turismo de Miami y estamos a pies de la playa. Soy el gerente general de este hotel, de Fritz Hotel, y acabamos de abrir un restaurante de Fritz Café. Camilo, además de ser muy buena gente, es miembro de Florida Outdoor Adventure y motero. Lleva muchos años siguiéndome en YouTube y quiso darme un regalazo e invitarme varias semanas a quedarme en el Hotel Fritz. Llevo unas 3 semanas en Miami y principalmente editando. Eso fue un regalo espectacular porque me permitió vivir Miami desde dentro, cosa que no hubiera podido permitirme. Trabajé mucho, estuve muchas horas delante del ordenador, pero también me dio tiempo pues hacer deporte, pasear, salir. Estoy llegando a un sitio que se llama Barceloneta, que es un restaurante español. Estamos en Barceloneta, que es nuestro rinconcito español en Miami Beach. Aquí es donde podemos tomar unas cañas, un poco de jamoncito y, hombre, no es España, pero y sobre todo te encuentras con españoles, que es lo que se agradece al principio y lo que te arrepientes al día siguiente, ¿no? Otra cosa es que este tipo de paradas largas se suelen hacer en ciudades, porque es donde tienes todos los servicios, o bien para arreglar la moto, o bien para preparar el siguiente tramo, para lo que sea. Eso te lleva, o a mí por lo menos me lleva a un escenario que no acostumbro, y es el de aparcar la moto, pasear y turistear. Me he venido a Wynwood, que es el barrio más cultureta de Miami, por lo que sé, y que está lleno de murales pintados y mola. Un poquito hipster, gente muy cool, muy moderna. Está muy de moda en Miami todo lo eléctrico, las motos, las bicicletas y los patines también. And I love our electric version of skateboard. It's just amazing, it's just pure fun. If you know how to skate, try the electric skateboard and try with your right skate. El problema es que yo era la primera vez que patinaba, entonces llevo pues 2 días, 3 días con este y ahí voy. Pero igual tenemos un disgusto.
Pero este canal no va solo de motos. Esto es un viaje y cuando paro conozco personas que me, bueno, pues que me muestran cómo viven y cómo piensan. Esto es Puerto Sagua. La gente tiene una idea de Miami, ha sido una ciudad pues, maravillosa, llena de hombres y mujeres bonitos y que toda la vida es muy fácil aquí, que estamos todos en la playa así tomando el sol con un coco, pero no es así, es una ciudad muy difícil, es una ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años, se ha convertido en una ciudad creo que importante a nivel internacional, pero eso pues tiene unas consecuencias a nivel económico, profesional y todo esto que es una ciudad bastante dura. Me va bien, no me quejo, pero se trabaja muchísimo. Acá en Florida y en la parte de construcción no. No se paga ninguna. No se pagan las vacaciones. Generalmente son 2 semanas. 2 semanas de vacaciones al año. Cuando uno sale de la universidad que piensa, bueno, ahora voy a empezar a ganar dinero, en realidad sí, gana dinero, pero tiene que pagar la universidad o el préstamo de la universidad. Es un esclavismo camuflado de capitalismo, ¿no? Porque la gente vive para trabajar y está asfixiada todo el día. O sea, la gente para tener un nivel medio de vida tiene que tener 3 trabajos. Este sistema americano capitalista te da acceso a comprarte un auto nuevo cada 3 años, comprarte una casa. Y llega un momento que vive de deuda, vive endeudado y nunca sale de lo que acá le llaman el rat race, la carrera de ratas, donde la rata va corriendo dentro de su molinito y no va a ningún lado. Pero el precio que tenés que pagar es alto, ¿no? Porque si trabajas, perdés un poco lo que traemos de nuestros países, de repente la calidad de vida. Acá, sobre todo en Miami, el latino trata de buscarle la vuelta al sistema y hacerlo a lo latino y tarde o temprano se dan cuenta que no funciona. Es un país que tiene muchísimas cosas buenas, es un país maravilloso, pero claro, ahora se ha convertido en una especie de, pues eso, es una máquina que tiene que funcionar. Pero tú eres argentino, ¿y por qué no vives en Argentina? No, porque me gusta el sistema en realidad. Yo pienso, mi humilde opinión, que los Estados Unidos es el mejor, puede ser uno de los mejores países del mundo. Aquí tienes la oportunidad de llegar a tus sueños. Mientras que te sacrifiques. Uno viene acá y cumple o sigue el sistema o sigue las reglas, las cosas son mucho más fáciles. Todo el mundo tiene una oportunidad acá, no importa lo que hagas, si eres responsable, honesto y disciplinado, no importa tu estatus social, vas a tener una buena vida. En inglés se dice live within your means, que vivas dentro de tus posibilidades. Y si encuentras ese balance, vas a tener todo lo que tú quieras. Si uno puede usar el sistema sin endeudarse, es fantástico. ¿Dónde me gustaría vivir? En Argentina, me gusta mucho. O de repente en Colorado. Acá en Estados Unidos me gusta mucho también. O sea, Estados Unidos te gusta, hay zonas que te pueden gustar más que en... Correcto. Yo vivo aquí a la fuerza, yo vivo aquí porque tengo un hijo y no sé cuánto tiempo estaré aquí, pero de momento siempre digo que voy a estar 10 o 15 años más. Bueno, nací aquí, entonces obvio que amo los Estados Unidos. Y en España en general se vive mejor que en ningún sitio en el mundo. Fíjate, y he vivido en muchos sitios del mundo. ¿Quieres vivir en Miami? La verdad sí, me gusta Miami. ¿Hasta tu jubilación? No sé si hasta mi jubilación, en realidad no. En realidad me gustaría usar Miami como una base, pero mi idea es básicamente recorrer el mundo también. En un motorhome es la idea por el momento. ¿Te quieres hacer un Sunny-One? Más sofisticado. La otra razón que tenía para hacer una parada en Miami era la moto. Es decir, después de la Trans-American Trail, de la etapa anterior, había quedado bastante perjudicada. Entonces necesitaba, por un lado, un concesionario oficial, que lo veréis en el próximo capítulo, y por otro lado, yo tenía la esperanza de encontrar uno de mis ángeles de la guarda. Y lo encontré. Amigo Máximo, Hola, ¿cómo estás? ¿qué le has hecho a mi moto? Bueno, primero, a mí no me gusta trabajar con moto sucia, la lavé. Encontré que el radiador estaba lleno de tierra, no sé cómo esa moto no recalentaba. Bueno, Y más del lado izquierdo. Pues se ve que has caído más de este lado. Rueda, entonces revisé la rueda y estaba doblada
Y de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¡Wow! Ha quedado perfecta casi. Bueno, casi perfecta. Las maletas las estoy preparando para pintártelas. Ahorita vamos con los elevadores, que son estos. Yo soy venezolano, pero mi familia es italiana. ¿Echas de menos Venezuela o no? No, debido a la situación económica que está pasando Venezuela. Ya estando allí me atacaron 3 veces con pistola en mano. Estados Unidos me da más seguridad y más estabilidad. De este sistema, lo que más me gusta, bueno, primero que vive muy cómodo. Todo es grande, las casas son grandes, los carros son grandes, las autopistas son grandes, pero el capitalismo es demasiado brutal. Si no te cuidas, te come el sistema. Tienes que trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo para poder pagar todos los taxes y pagar todo lo que tienes. ¿Llevas cuántos años casado con Maite? 30 años. ¿Y de dónde es Maite? Yo nací en Venezuela y mis padres son españoles. ¿Cuánto tiempo llevas en Miami? 17 años. 17 años. Sí. ¿Y estás feliz? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy capaz de adaptarme a todos los sitios. Hay muchas cosas que me disgustan, como la parte de la salud, por ejemplo. Compras un seguro y después siempre sale la letra chiquita diciendo otra cosa, qué sé yo. Es todo privado, te refieres. Es todo privado, sí. Claro. Me gusta la parte de la comodidad, me gusta la parte que la gente no se mete contigo, no importa si tú sales en pijama o sales vestido con short. Esa parte me gusta, que tú eres como más libre. Bueno, querido amigo Alberto, eternamente agradecido, de verdad. Hace más de un año, octubre, ¿no? Del año pasado, que nos conocimos en tu cabaña. Sí, sí, en North Georgia, cerquita de Blue Ridge. Pero tengo una queja en todo esto. Tú me hablaste de que tenías un grupo de amigos aquí moteros. Sí, sí. Yo moto poca. Aquí Sí. lo único que hemos hecho es comer. Es de la vaca, ¿Dónde aprendiste a hacer paella? YouTube. ¿Cuánto llevas a régimen? 2 semanas. ¿Cuánto has perdido? 15 días. Un último abrazo. Gracias, tío. Vale, gracias. Supongo que uno decide no vivir en su lugar de origen, pues o bien por inquietudes, o en muchos casos, yo creo que la mayoría, por necesidades. Y siempre y cuando tu pasaporte te lo permita, si consigues una visa para estar en un sitio o en otro. En mi caso, que tengo un pasaporte bastante bueno, he decidido ser nómada. Así que la semana que viene, si os parece bien, nos montamos en la moto y arrancamos viaje. Por último, comentaros una novedad que hay para este año. Y es, vais a poder, si queréis, vais a poder apoyarme económicamente. Costará la cosa $1 por cada vídeo. No por cada vídeo, por cada capítulo de la serie, ¿no? Los que son otro tipo de vídeos, esos no llevarán cargo. Para las personas que pongan $1, será a través de una plataforma que se llama patreon.com. Os pasará un cargo a través de PayPal mensual, de tal forma que si he hecho 2 vídeos ese mes serán $2, 4, etc. Para que os hagáis una idea, nunca hago más de entre 20 y 25 vídeos al año. Como mucho, si todo va muy bien, se podría llegar a 30. Es decir, nunca serán más de $30 al mes y yo todo el dinero que reciba lo voy a invertir principalmente en cámaras que tengo que renovar y en este ordenador que está a punto de fallecer. Si la cosa va para arriba, mi idea es que pueda haber alguien que me ayude a editar y por tanto generar más contenido. Es decir, esa es un poco la proyección. Por supuesto, los vídeos van a seguir siendo gratis, no tenéis por qué pagar, ¿no? Tanto estos capítulos como los tutoriales, como las preguntas y respuestas, todo lo que aporte información seguirá siendo gratuito. Pero para aquellos que queréis apoyarme y aportáis un poquito, os daré un contenido extra durante la semana. ¿Qué contenido? Pues lo iremos viendo por el camino, pero en principio mi idea es subir vídeos, bueno, primero contenido extra que se ha quedado suelto, ¿no? Pues de este capítulo, por ejemplo, sí que tengo alguna perlita que quiero subir.
sin importancia, pero bueno, puede ser gracioso. Y luego, pues igual algo más de vida nómada, ¿no? No contenido motero, eso no va a haber nada extra, sino más bien de contenido extra, ya veremos. Pues igual curiosidades de lo que valen las cosas o de las comidas, no lo sé, lo iremos viendo. Tampoco me da la vida para mucho. Tiene que ser algo durante la semana, una pildorita, y eso, pues vídeos sin editar, por supuesto, pero que aporten algo de información, ¿no? A mí la idea es que os compense, que no me regaléis el dólar porque sí, sino que os compense, que os dé algo más. Y quizá, no me quiero comprometer ya, pero la idea es volver a escribir como antiguamente, relatos. Y bueno, quizá alguna otra cosa, pero insisto que no lo sé, lo iremos viendo. Dentro de Patreon podremos interactuar mejor porque seremos menos, entonces ahí habrá más interactuación, me imagino, y bueno, ahí lo podemos hablar. Y nada más, que muchas gracias a todos, a los que aportéis en Patreon y a los que no también. Y muchas gracias a los que os estáis suscritos, a los que os vais a suscribir después de este sermón que estoy dando, a los que vais a convencer a vuestros sobrinos, que ya es hora, por cierto, vuestros cuñados, y por supuesto a todos los que me seguís en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya está, este ha sido la matraca de hoy. Nos vemos el domingo que viene. Quizá capítulo, quizá no, porque el viaje ya está en directo, entonces los tiempos van a estar un poquito más ajustados. En principio, ahí está el Golfo de México y yo estoy yendo para allá, pero eso lo vamos viendo en los próximos capítulos. Chao.